hemos elaborado, de lo que ya llevamos, algunas de las prácticas que ya hemos hecho. Vamos a darle nada más un pequeño recordatorio como repaso general a lo que complementaríamos con el articulado. Primeramente, pues hablamos de lo que era una vez elaborada nuestra cuchilla individual, con la técnica de laminado, donde mezclábamos el polímero y el monómero, hacíamos una forma de lámina o de prensado para irla amoldando de acuerdo a la forma del modelo de trabajo, del modelo de estudio principalmente, de la impresión anatómica. De allí obtuvimos una impresión fisiológica. Posterior a esto, una vez recortada, elaborada, pues elaboramos la técnica dinámica de rectificación de bordes, donde íbamos a verificar o a complementar principalmente el funcionamiento de los tejidos móviles o la movilidad, en este caso, de ciertos tejidos, como lo que son frenillos o el complemento, y el complemento de lo que es el fondo del vestíbulo, para que, de acuerdo a esta técnica, pues registráramos la extensión principalmente de lo que sería una base de registro, que específicamente el tipo de técnica para en este caso lo que es la técnica dinámica de rectificación de bordes o el moldeado de bordes, de acuerdo a como diferentes autores lo podrían nombrar, es complementar y rectificar la movilidad de cada uno de ellos. Este tipo de técnica, pues habíamos platicado, les había comentado que se hace con diferentes técnicas, así como la elaboración de la misma cuchilla individual que se hace con las diferentes técnicas, que se elabora una cuchilla individual, como lo es el Palatray o resina acrílica de autopolimerizado o de curado rápido. Esas serían pues las dos más ideales para poder elaborarlo. Existen otras formas de hacer técnicas de cuchilla individual. Ya cada quien se irá adaptando a cada una de ellas. Sin embargo, pues las más ideales en el caso de toma de impresiones para impresión fisiológica serían las dos más ideales, ¿sí? No descarto ninguna otra más, ¿verdad? Todas son buenas, sin embargo, hay ventajas y desventajas dentro de cada una de lo que son las técnicas. Una técnica de laminado con resina acrílica, pues suele ser a lo mejor un poco compleja, un poco difícil de manipular al inicio, pero cuando se obtiene la práctica, pues sinceramente se hace un poquito más fácil. Lo que es el Palatray también es muy fácil de manipular, ¿sí? Única desventaja es que, pues, debido a su costo, ya que pues en este caso, si llegara a echarse a perder, pues ya no podemos rectificarlo. Y en el caso de la resina, bueno, pues tal vez podamos allí hacer una rectificación o elaborarlo inmediatamente. Sin embargo, pues de acuerdo a cada uno de los materiales, pues repito, tiene sus ventajas y desventajas, y de entre ellos, pues existen los costos de cada uno, ¿no? De estas, pues vamos a obtener, bueno, estas se obtienen de un modelo de trabajo, principalmente de lo que es la impresión anatómica, ¿no? Lo que es la impresión anatómica, obtenemos estas impresiones, estas cuchillas individuales. Posterior a esto, los modelos de trabajo, esos pues prácticamente suelen ser definitivos, y de preferencia que se hagan envaseados con yeso tipo 4, sería lo más ideal, para evitar cualquier tipo de distorsión, para evitar cualquier tipo incluso hasta de fracturas o microfracturas que pueda sufrir el modelo. Se puede correr en yesos tipo 2, ¿sí? Un yeso tal vez de porcentaje de expansión un poco más alto que lo que viene siendo el tipo 4. Sin embargo, cualquiera de los dos modelos pueden funcionar.
pero una ventaja de utilizar un yeso tipo 4, como lo es el Shermack, o bueno, en este caso existe uno que ustedes han utilizado, no sé si hayan utilizado el Belmix, ¿verdad? Ese vendría siendo un yeso tipo 4 también. Sin embargo, pues en calidades, sinceramente, el Shermack es el más ideal, ¿no? Hay fallas en el Belmix y pues suelen ser yesos donde la cantidad de líquido que nosotros vamos a utilizar, sinceramente, pues determinaría la calidad del modelo, de acuerdo a la forma de expansión. Explicamos en una clase que si yo agrego demasiado agua o líquido a un yeso, tiende a expandir más de lo normal. Una característica de los modelos de los yesos tipo 4, que son, vamos a decirlo, que es un yeso de calidad, eh, pues de calidad, de alta calidad, y este tipo de yesos de alta calidad siempre va a necesitar menos agua, ¿sí? Estamos hablando que por cada 100 miligramos de polvo pudiéramos utilizar no más de 20 mililitros de agua, ¿sí? Entonces es en realidad muy poca cantidad lo que utilizamos de agua. Requieren muchísimo menos, a veces hasta con 10 mililitros puede ser suficiente la mezcla. Aquellos yesos donde se excede el líquido, recuerden que pues van a tender a expandirse, ¿sí? Una de las fallas principales de los tratamientos de prostodoncia, ¿sí? Ya sea fija o removible, es principalmente la técnica de vaciado, ¿sí? Estos modelos que vamos a obtener pues tienen que ser fieles y tienen que ser muy resistentes. Repito, pues lo ideal es utilizar pues un yeso tipo 4 para evitar, en este caso, que sea de baja resistencia. Una vez, una vez que tomamos una impresión fisiológica, déjenme ver a ver si traigo aquí, vamos a hacer una técnica de encajonado, que ya se las explicamos. Si la tengo, ok, voy para atrás. Nada más les explico esta impresión que tengo aquí, es una impresión tomada con otro material eh, para impresiones fisiológicas que se llama pasta zinquenólica. Es un material a base de un catalizador y una base, vaya la redundancia, está compuesto de una base y un catalizador a base de óxido de zinc-eugenol. Una ventaja suele ser muy fiel, sin embargo, una desventaja es que no me puede permitir correrlo más de 2 veces. Una vez que yo recupero este tipo de impresiones sobre este tipo de material de impresión, suele atraparse entre el yeso o venirse en segmentos y se microfractura. Tiene muy baja resistencia a la compresión debido a que cuando yo recupero el modelo, pues empieza a microfracturarse y ya no me permite poderlo correr nuevamente. Si yo llegara a utilizar este tipo de material y el yeso, o el modelo de trabajo sobre el yeso llegara a sufrir alguna fractura o alguna falla, ya no me permite poderlo correr porque, pues, si, repito, se desprende normalmente de la cucharilla porque el mismo modelo se llega a atrapar entre algunas retenciones y ya no me permite volverlo a correr. Si quiero volver otra vez a tener otro modelo muy similar, me veo en la necesidad de tener que repetir la técnica de impresión fisiológica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que empaparse un poquito en la cuestión de las características, tanto físicas, mecánicas y físicas, mecánicas y químicas que tienen los materiales, tanto de impresión como pues todo lo que se utiliza para laboratorio, ¿no? Entonces, esta vendría siendo exactamente la misma técnica de encajonado, donde pues no debemos de violar lo que es el fondo del vestíbulo. La cera utility en barras se colocaría sobre la parte externa de donde hicimos la rectificación de los bordes y así sucesivamente sobre toda la periferia para finalmente hacer el encajonado o el cierre hermético de lo que sería la cucharilla.
Les pongo aquí otra foto que esta me parece que sí se las mostré, no estoy seguro. Una impresión tomada con polisulfuro. Vean los detalles. Es un material realmente, sinceramente es lo mejor que se puede utilizar para impresiones en prostodoncia total. Se registra perfectamente bien cada uno de los tejidos móviles y muy bien definidos. ¿Sí? Algunas fallas, posibles burbujas, sin embargo, son burbujas positivas y son mínimas. No me ocasionan ninguna alteración. Una vez que se recupera el modelo, estas burbujitas salen positivas y se pueden retirar sin ningún problema del modelo de trabajo. ¿Sí? El encajonado, exactamente igual. Vean cómo está delimitada la cera utility, de la cera utility en lámina. ¿Sí? La inferior, les recuerdo aquí cómo se iba a hacer el bloqueo de la zona lingual, principalmente para que obtuviéramos un modelo exactamente como ustedes lo compraron, el modelo inferior sin el espacio de la lengua o completamente cerrado para evitar, en este caso, pues una impresión en forma de herradura, mejor tenerlo en ese tipo de forma de zócalo como normalmente se deben de obtener. Sí, aquí se ve perfectamente bien cómo hacemos el encajonado, ¿sí? El hacer utility sin necesidad de invadir la parte del fondo del vestíbulo. ¿Sí? Para finalmente tener pues el vaciado, el recorte del modelo y obtener unos modelos parecidos a estos. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la forma en la que pues el modelo, perdón, la impresión, el hecho de utilizar una cera utility en barra nos ayuda principalmente a crear una forma de plataforma, ¿sí? Sobre el fondo del vestíbulo con la unión de lo que es el resto del zócalo. Recordemos que el zócalo pues debe tener un espesor no mayor de 15 milímetros y no debe de ser tan grande, ¿sí? No debe ser tan grueso, principalmente porque tengo que articularlo independientemente de cualquier tipo de articulador que voy a utilizar. Y si necesario, bueno, y si principalmente voy a utilizar un articulador de bisagra, un clase 1 o un clase 2, son espacios muy limitados entre el articulador. Entonces, cuando dejo zócalos demasiado grandes, no caben en la parte del articulador. Entonces, debo de vigilar bien esa parte para tener espesores. Aquí lo que puedo yo hacer, incluso no sé si se los comenté, lo que puedo yo hacer es medir la profundidad de la cucharilla desde la parte más alta, ¿sí? Medir los 15 milímetros hacia la parte superior de lo que vendría siendo el vaciado del yeso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la parte del paladar yo puedo medir hacia la distancia hacia arriba 15 milímetros y es el espesor de mi zócalo que yo voy a elaborar. Lo voy a marcar sobre la cera utility por dentro, ¿sí? Como creando una forma de límite o de nivel, por así decirlo, de una forma de nivel para específicamente para la cantidad de yeso que yo necesito. Y esa es una técnica que me puede funcionar sin necesidad de saturarlo hasta el full, ¿verdad? O si llego a saturarlo, bueno, entonces, pues, recortarlo, ¿verdad? Podemos ahorrar tiempo evitando, pues, haciendo todavía recortes o haciendo cualquier tipo de modificaciones, ¿verdad? Y si el recorte se requiriera, pues nada más que fuera para delimitar o rectificar el espesor de lo que es el zócalo. ¿Sí? Finalmente, una vez que tenemos este tipo de modelos de trabajo que ya son definitivos, no tienen ningún tipo de imperfección, no tienen retenciones y si las retenciones existieran en él, pues deben de ser un tipo de retenciones mínimas
que no requiera pues demasiado alivio sobre el mismo material de trabajo o sobre el mismo modelo de trabajo. En este caso, para restarle cualquier forma de estabilidad o retención por parte de la base de registro. ¿Sí? Y las bases de registro, bueno, pues estas se definen de la siguiente manera, que son aditamentos que nos van a permitir la sujeción de los rodillos, a los cuales nos van a permitir establecer las relaciones de dimensión vertical y relaciones intermaxilares, que es lo que voy a buscar en el paciente, recuperar esa dimensión vertical sobre el paciente edéntulo. Las relaciones intermaxilares, principalmente esos movimientos excéntricos que el paciente pueda realizar o ejecutar, y lo principal que debo de registrar, su relación céntrica, ¿sí? Estos mismos nos van a facilitar poder articular dientes sobre un rodillo de cera, en este caso, para cuando lo tengamos ya articulado. Tenemos el modelo superior, el modelo inferior y la técnica principalmente para la elaboración de base de registro, habíamos comentado, delimitar completamente el fondo del vestíbulo, que es el límite de mi cucharilla individual, utilizar un separador de yeso acrílico, principalmente para evitar que se me vaya a quedar pegado la resina acrílica sobre el yeso. Previo a esto, bueno, se pueden hacer algunas formas de alivios en cera si llegara a existir demasiada retención. Sin embargo, si las retenciones son mínimas, yo creo que no hay necesidad de hacer retención. Repito, para no restarle esa estabilidad que necesitamos por parte de la base de registro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Principalmente tenemos, previo a la elaboración de la base de registro, una vez que colocamos el separador de acrílico. Esta técnica no se las expliqué. Esta técnica, cuando la hago principalmente en presenciales. Sin embargo, para restarle ahí un poquito, para irnos un poquito más rápido, ya no les expliqué una técnica donde podemos utilizar una forma de malla obteniéndola a través de una gasa que sea de algodón, una gasa que sea, una gasa que sea en realidad de tela, que no sea de ese tipo de gasa que venden en los depósitos dentales, que es una gasa como forma de algodón, que en realidad se llega a atrapar pues mucha fibra de algodón y no tiende a saturarse completamente. Es una gasa de las que normalitas que normalmente pues hemos conocido siempre. Este tipo de técnica, vamos a adaptar una gasa en su totalidad sobre la parte de los rebordes, sobre la parte del modelo, y es la forma donde vamos a empezar a humedecer una gasa allí a través del mismo modelo. ¿Cuál es en este caso cuál es la técnica o principalmente la ventaja que yo tengo de utilizar una forma de malla por medio de una gasa? Es que yo puedo buscar, en este caso, más fácil el espesor de lo que vendría siendo mi base de registro. Una vez que se va saturando la totalidad de la gasa, yo voy viendo que se va cubriendo completamente la gasa de resina acrílica, ¿sí? Y yo estoy por lo menos obteniendo como mínimo a partir de 1 milímetro de espesor. Para eso me ayuda la gasa. Ahora, una desventaja es que necesito yo hacerlo de forma muy saturada, o quiero decir, que se vaya humedeciendo perfectamente bien la gasa para que sobrepase toda la resina acrílica, tanto polímero y monómero, sobrepase hasta la parte del yeso, hasta lo que es el fondo del yeso, ¿sí? Esa vendría siendo, bueno, tal vez una desventaja, porque necesito yo asegurarme que en realidad el acrílico sobrepase la gasa y llegue hasta lo que es el contacto con el yeso. Si no llegara a ser así, entonces voy a obtener, en este caso, una base de registro con espacios muertos en la parte interna de la base. No sé si me explico. Ahorita les paso otra fotografía donde se obtiene el resultado de la base de registro con la técnica de gasa
dentro de la misma base de registro. Entonces, principalmente esta técnica nos ayuda para eso, para ir buscando el espesor de la base, el espesor de la base en su totalidad, que sea un poco más uniforme. Y ahí es donde yo me voy dando cuenta que va habiendo uniformidad en la elaboración de la base de registro, porque estoy viendo que en algunas zonas la malla ya se empieza a cubrir, en algunas zonas a lo mejor ya se cubrió de más, y en otras partes, principalmente las partes altas o en la parte del reborde, se empieza a visualizar la parte de la gasa, todavía se empieza a ver a través de la resina donde no se ha saturado en su totalidad. Entonces, principalmente, pues me ayuda para eso, nada más. En realidad, no, permítame tantito. En realidad nada más me ayuda para eso, pero si yo estoy buscando un espesor uniforme, yo creo que este tipo de técnica la podemos utilizar. Sin embargo, sí suele ser un poquito, pues, más entretenida, más laboriosa, porque tengo que vigilar que la gasita no se vaya moviendo cuando está todavía suelta y que se vaya conservando en su lugar, ¿verdad? Pero en realidad, pues, puede ser tal vez una forma de poder elaborarlo. La otra, ya les explicamos, allí la forma de elaborarla es sin la gasa. Y existen otras más técnicas de elaboración de base de registro, como la técnica de vacío, la técnica de graph, que pues en realidad pues esta técnica pues sin embargo ya ha ido un poquito en desuso. Hay quienes todavía la pueden utilizar, sin embargo, bueno, pues ahí se respetan los criterios de cada quien, ¿no? Explicamos lo de la técnica, una técnica de goteo y espolvoreo, hasta irlo saturando en su totalidad. Cuando se satura completamente, bueno, se observa de esta manera, obtenemos espesores de por lo menos 2 milímetros. Comentamos que como máximo, perdón, como máximo 2 milímetros. Si la podemos dejar un poco más delgada, hasta 1.5, recuerden que les mostré con un calibrador el espesor de la base de registro que tenía elaborada aquí desde aquí, y vieron más o menos la resistencia que tenía. Sin embargo, 2 milímetros puede ser lo suficiente. Si me excedo, bueno, sí, tal vez puedo dejarlo un poquito más gruesa, pero aquí ya me limita a tener que hacer una técnica de caracterización sobre la misma base. Cuando vaya a agregar cera, tal vez no me permita hacer mucha caracterización porque tendría que agregar más cera, y que esto le brindaría un poco más de espesor a la base de registro. ¿De acuerdo? Entonces, si quisiera yo hacer una caracterización de la mucosa, yo creo que me ayuda más que la base quede mucho más delgada a que si mi base queda mucho más gruesa. No me permite, el espesor ya no me permitiría poder manipular la característica de la mucosa, ¿no? Lo que es el festón, lo que es el cenit, lo que es incluso algunos frenillos o algunas características estéticas que pueda llevar la base de registro. Y este es el resultado cuando lo elaboro con una forma de gasa o una forma de malla, ¿sí? Hay detalles en la base de registro, y estos son los detalles principalmente que debo de vigilar. Si se fijan en la superior, tengo aquí espacios, pequeños espacios muertos, sin embargo son mínimos. Yo creo que no me restan, no me quitan estabilidad ni retención, pero vean el resto de la saturación, de la parte interna de la base, ¿sí? Cómo se encuentra bien saturada, y no se ve pues el espacio entre la gasa, ¿verdad? Entre la gasa, el espacio muerto que se va creando, que se creó allí. Entonces, la parte inferior, igual, la voy a recortar con tijera todo el excedente, y lo demás lo voy a recortar pues con puro disco, ¿sí? Algunas fresas para acrílico, algunos fresones metálicos. Y esta es la forma de elaborarlo con una técnica de malla o con una técnica de gasa. Y aparte esto, si queda un poco delgada, me ayuda
a que la gasa me provoque, bueno, me forme una característica de resistencia. Si yo quiero doblarla, la misma gasa se hace como, me ayuda como una forma de elasticidad y evitamos en este caso que se pueda fracturar muchísimo más fácil. ¿Vale? Esta es la técnica de la base de registro con una gasa o con una malla interna. Posterior a la elaboración de la base de registro, elaboraríamos lo que son los rodillos de relación, que estos pues nos ayudan para 4 principios. Determinar la dirección del plano de orientación, que es lo principal que yo estoy buscando en un paciente déntulo, y realizar esos registros intermaxilares y de relación vertical que tiene el paciente, esa relación intermaxilar en el paciente y la dimensión vertical que estoy buscando principalmente para recuperar ese tercio inferior que está colapsado. Establecer la forma del contorno vestibulolingual relacionada a lo que es el sistema de labios, carrillos y lengua. Y estos, pues principalmente van a ser una ayuda para ir colocando de manera estética los dientes artificiales. ¿Sí? El material, pues algunos materiales que necesitamos, algunas espátulas, yo creo que necesitamos un poquito más. Incluso explicamos la técnica de colocación de lo que era el rodillo para tener el resultado de esta manera. 15 grados de orientación al frente, en la parte vestibular, con una altura de 10 milímetros exclusivamente para lo que es el rodillo. ¿Sí? Recuerden que, si queremos medir la dimensión vertical del rodillo de manera individual, quedaría de 10 milímetros, ¿sí? La altura para el puro rodillo en la zona posterior sería de 7 milímetros y de la parte anteroposterior o horizontal o sobre el plano de oclusión sería un ancho en la parte anterior de 5 milímetros, 7 milímetros en la parte media posterior, que está a nivel de premolares, y en la parte más posterior de 10 milímetros, que es una forma de especificar el ancho de lo que corresponde al borde incisal, al ancho vestíbulo palatino de un premolar o vestíbulo lingual de un premolar y el ancho vestíbulo lingual o palatino de un molar inferior o premolar. ¿De acuerdo? Si midiéramos en su totalidad, $22 milímetros a partir de lo que es la parte más profunda del vestíbulo, en la zona del frenillo, hasta el plano oclusal, nos mide 22 milímetros. ¿Sí? Aquí tenemos la altura del rodillo, específicamente de la parte anterior. El puro rodillo nos mide 10 a 12 milímetros. En la parte media posterior, perdón. ¿Ahí se ve ya mi imagen? Sí, ¿verdad? ¿Sí se sigue viendo la misma imagen? Sí, doctor, ahí se ve. Que se me movió aquí esta imagen. Ok, si yo quiero ver la pura parte del rodillo, el puro espesor del rodillo en la parte más posterior, tengo de 5 a 7 milímetros. Yo voy a quedarme con la parte más excedida, en 7, en 12, en 6 milímetros, en la parte inferior. Sí, voy a quedarme con el excedente. ¿Por qué? Porque es más fácil recortar que agregar. Sinceramente es muchísimo más sencillo retirar cera que poner cera. ¿Sí? Nos ayuda más. Esta es la obtención del rodillo. Para poderlo llevarlo a la boca del paciente una vez que está colocado y que se encuentran de manera paralela cada uno de los frenillos, perdón, rodillos, vamos a vigilar las 3 características que nos podemos encontrar o las diferentes características o variedades o variantes que pudiéramos encontrar en el paciente, como la característica del labio largo,
un labio corto o un labio normal. ¿De acuerdo? Entonces, en los labios cortos, en los labios largos, perdón, en los labios largos, cuando el paciente tiene un labio extremadamente largo, el rodillo, aunque nosotros tengamos alrededor de 10 o 12 milímetros, el rodillo se ocultaría a través del labio, ¿sí? Esto puede dar como resultado que el tercio inferior siga colapsado, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? A que esta parte de aquí, todavía el paciente, en la parte del mentón, de la parte más prominente del mentón, a lo que es la espina nasal anterior o el nacimiento de aquí de lo que es el filtrum, o en la parte del filtrum a nivel del tabique nasal, esa parte inferior se vería colapsada todavía. Me veo en la necesidad de posiblemente tener que agregar cera, ¿de acuerdo? Principalmente para darle ese soporte nuevamente al labio o vigilar que los 15 grados que yo tengo orientados hacia la parte vestibular me permitan darle ese soporte al labio. Si yo me encontrara frente a un paciente con labio corto, donde el frenillo, donde el rodillo se encuentra posiblemente largo, entonces me veo en la necesidad de tener que recortarlo, porque este paciente, si yo le pido al paciente que cierre de manera pasiva y haga contacto entre los bordes del berbellón, no lo va a lograr. Y si lo llegara a lograr, entonces el paciente va a tener que hacer fruncir su labio superior y fruncir su mentón, haciendo que se altere la dimensión del espacio inferior o del tercio inferior. Lo ideal sería que se visualizara alrededor de 1 o 2 milímetros, perdón, de 1 a 3 milímetros, que correspondería a la visibilidad del borde incisal a través del rodillo, ¿sí? Ese sería lo más adecuado, donde el paciente puede permitir cerrar sus labios de manera pasiva haciendo contacto entre sus bordes del berbellón, haría contacto de manera pasiva entre el borde del berbellón, su tercio no se encontraría colapsado, sus labios le brindan adecuado soporte y su mentón no se ve en la necesidad de tener que fruncirse o apretarse para que se vea arrugado, ¿de acuerdo? Eso es lo principal que tenemos que buscar una vez que probamos el rodillo. Eso, la parte de los tercios y que sus labios cierren adecuadamente. Ahora, de esta manera vamos a buscar la relación intermaxilar. Una vez que los labios se encuentran de manera armónica, de manera adecuada, entonces vamos a buscar esa relación intermaxilar y la dimensión vertical, que se define como lo siguiente. Es el registro de la relación y de la armonía del maxilar inferior, la posición de sus cóndilos con respecto del maxilar superior y sus cavidades glenoideas mediante el ajuste y dimensión de una base de registro y los rodillos. Para estos, llevarlos a transferir a un modelo de trabajo y a un articulador. ¿Sí? De esa manera se define relación intermaxilar, que tiene que tener 5 principios. La relación intermaxilar nos va a ayudar a determinar la distancia vertical correcta en relación céntrica, y esta debe ser morfológica. El paciente tiene que abrir, cerrar adecuadamente y tenemos que tratar de buscar que sea repetible esa relación céntrica, porque bueno, en realidad la relación céntrica es repetible, única y tiene que repetirse en varias ocasiones. Nos ayudan a establecer la estética y funcionalmente esa distancia. Hay que registrar esa posición. La posición de relación céntrica la deberemos de registrar a través de los rodillos de relación. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a buscar esa relación céntrica y cómo vamos a registrar esa dimensión vertical. Una vez logradas esas transferencias, las llevaremos a un articulador y de esta manera esto ya se encuentra listo para incluso hacer movimientos de apertura y cierre, relaciones intermaxilares, relaciones excéntricas o movimientos excéntricos, que no son más que los movimientos hacia protrusión, retrusión, lateral izquierda, lateral derecha. ¿De acuerdo? Estas diferentes registros nos vamos a basar de acuerdo a varias referencias anatómicas y principalmente aquellos planos antropométricos que no son alterados ni modificados. Estos son únicos en cada paciente y son de la manera que podemos buscar esa relación intermaxilar.
En prostodoncia se van a considerar como las líneas y los planos de referencia anatómicos o antropométricos, como principios básicos para rehabilitar las distancias y aspectos fisionómicos de un paciente débil. El principal que vamos a buscar es todos. Ok, la primera en la que nos vamos a basar sería la línea bipupilar. Esta tiene que ser paralela a lo que es el plano de oclusión. La línea bipupilar, algunos planos de orientación, con respecto a estas referencias, es la línea que une horizontalmente el centro de las pupilas. Las líneas de las cejas se relacionan estéticamente con los bordes incisales de los dientes anteriores. Esta referencia tiene que ser sobre bueno, en este caso un tipo de ceja que sea natural, ¿verdad? Si no contamos con ella, bueno, entonces pues vamos a tener como referencia principal la línea bipupilar, ¿sí? Que sería, pues en este caso, la más buscada en los pacientes. Otra que sería la línea auriculo-ocular. Es una referencia anteroposterior que va desde el ángulo externo del ojo a la parte media del tragus. ¿Sí? Es otro plano con respecto. Incluso otro vendría siendo también el plano de Frankfurt. Ese vendría siendo otro. El plano de Camper, que es desde la parte media del tragus hasta lo que es el nacimiento del ala de la nariz. ¿Sí? En esta parte de aquí, es lateral. Entonces, esto más o menos lo veríamos de esta manera. El plano de Camper es esta parte que va del nacimiento del ala de la nariz a la parte media del tragus. ¿Saben cuál es el tragus? ¿No saben cuál es el tragus? No, Doc. Bueno, yo no sé cuál es. Ok, el tragus el nacimiento del ala de la nariz se encuentra en la parte anterior y me voy a ir horizontalmente hacia la parte posterior, como tengo la línea trazada sobre la cara del paciente, ¿sí? ¿Y dónde termina? En la parte antes del meato auditivo, esta forma anatómica que tengo yo aquí, eso se llama tragus, hasta donde yo tengo la parte pintada en la parte posterior. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y tenemos que marcar a los pacientes con el plumón y todo? Claro, si no, pues ¿cómo lo hace? Tiene que practicar ahí pintacaritas para que pueda hacerlo, ¿verdad? Tenemos que rayar al paciente la cara, no le pasa nada, ¿sí? Los diferentes tercios que vamos a medir a partir del plano ¿para qué nos sirve trazar el plano de Camper? Y el plano, y la línea bipupilar. Aquí voy a medir dos distancias. Aquí voy a medir el tercio inferior y el tercio medio. Tiene su nombre, ¿quién se lo sabe? ¿Cómo se llama la parte inferior y cómo se llama la parte media y cómo se llama la parte superior? ¿Cómo se llama este sector? ¿Quién me dice? Hay puntos para exámenes finales. Si me contestan. Bueno, el tercio medio lo voy a medir de la línea bipupilar al plano oclusal. ¿Sí? Esa es la primera distancia. Ese es el tercio medio. ¿Sí? De la línea bipupilar al plano de oclusión.
Y el tercio inferior es del filtrum o de la espina nasal anterior a la parte más prominente del mentón. Entonces, estas dos distancias deben de coincidir en milímetros iguales. Si algunas de las distancias están alteradas, si el tercio medio tiene más milímetros que el tercio inferior, me veo en la necesidad de tener que recortar la cera del rodillo. Voy a recortar la cera del rodillo superior. Si el tercio inferior se encuentra alterado y no coinciden en milímetros, entonces tengo que recortar el rodillo de la base inferior. ¿Sí? ¿Sí me explico? Hasta poder encontrar la distancia que necesito que sean iguales. Los tercios deben de ser muy semejantes. Si yo tengo 15 milímetros, un ejemplo, que tenga yo 15 milímetros de la distancia bipupilar al plano de oclusión, ¿sí? Ahí sería, en este caso, una distancia de 15 milímetros. Tengo que tener yo los mismos 15 milímetros del plano de Camper a la parte más prominente del mentón. Tengo que tener muy bien registrados o muy bien comprendidos estos tipos de planos, ¿eh? No se deben de olvidar nunca. Entonces, mido el tercio superior, que tiene un nombre. Este tiene un nombre científico, tiene su nombre. Ahí tienen tarea ya para investigarle. Este tiene su nombre también. Aparte de que se le dice tercio medio, también tiene su propio nombre. Esta distancia de aquí a aquí, de la línea biopupilar al plano al plano de oclusión, tiene que tener una medida. Aquí nos dice que son 70 milímetros. ¿Sí? El vernier aquí les está midiendo 70 milímetros o 7 centímetros, por así decirlo. Y el tercio inferior tiene que tener la misma medida. ¿Sí? Aquí el paciente registra 74 milímetros. Si fuera el mismo paciente, entonces el paciente tiene que tener 70 milímetros en el tercio inferior, en el tercio medio, perdón, y 70 milímetros en el tercio inferior, para que sea igual. Y deben de tener las mismas distancias para que haya una armonía facial. ¿De acuerdo? El material que vamos a utilizar, quien me preguntaba que si íbamos a pintar al paciente, pues sí, porque vamos a requerir un lápiz cosmético. Entonces, por eso, ¿para qué queremos un lápiz cosmético? Pues única y exclusivamente para pintar al paciente. ¿Sí? Podemos utilizar uno ajeno al que las chicas utilizan, uno más baratito. Si yo tengo un lápiz ahí muy fino, pues no lo voy a pintar al paciente con un MAC, ¿verdad? Vamos a pintar con un lápiz MAC para que quede coqueto ahí el paciente. No, no, no. Uno baratito de esos, ¿de qué? ¿Cuánto cuestan? ¿20 pesos? ¿O cuánto cuesta un lápiz baratito? 20 pesos, ¿no? 5 Allí pesos. en el tianguis, ¿no? ¿Dónde? 5 Nada pesos. nada más uno que no le vaya a irritar, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, Doctor, ¿la parte superior se llama glabela? la parte superior, Bueno, el tercio superior de la cara. eso superior, Glabela. no. Va de la glabela, o sea, va de la glabela al nacimiento del cabello, pero tiene un nombre. La glabela, a ver, ¿cuál viene siendo la glabela aquí? Nomás encontré. La glabela es de la línea pupilar hasta la línea del cabello. La glabela es esta parte de aquí. Así lo marca. Sí, pero sí. Ajá. Bueno, La así inferior, aquí es donde está la distancia entre sus ojos, aquí, Ajá. ese es la glabela. Y el tercio se llama diferente. ¿Vale? Sígale buscando, pues. Entonces Entonces, empieza con A. no, un poco. Necesitamos una platina de Fox, un lápiz cosmético de esos baratitos y una regla milimétrica flexible.
¿Para qué? Pues para pintar al paciente, evidentemente. Vamos a trazar el plano de Camper. Les voy a poner esta mejor. El plano de Camper lo voy a trazar a partir del nacimiento del ala de la nariz a la parte del tragus. La platina de Fox la voy a utilizar específicamente sobre el rodillo superior nada más. No voy a hacer esto. No voy a hacer como la imagen que tengo a la izquierda, a la derecha. El paciente está mordiendo el rodillo superior con inferior. Esto no se debe de hacer. El paciente le tenemos que pedir que sujete con sus pulgares la platina de Fox sobre el rodillo superior. Y esto debe de ser la misma distancia. Debe de haber un paralelismo entre el plano de Camper y el plano de oclusión. ¿Sí? Para eso nos funciona la regla o la platina de Fox. En la parte posterior, cerca a su oído o a su oreja, perdón, tengo la misma distancia que la parte anterior. Si se fijan que hay una simetría, si yo trazara líneas verticales, formaría un rectángulo, ¿sí? Con ángulos, perdón, con paredes paralelas entre sí. ¿Sí me explico? No debe de pasar esto. ¿Sí? El paciente sujetando la platina de Fox con respecto a la línea de Camper o al plano de Camper, no debe de abrirse en la parte posterior ni tampoco en la parte anterior. Repito, debe de haber un paralelismo entre sí, estos dos. Si llegara a surgir esto, entonces tengo excedido la cera en la parte más posterior. Tengo que recortarla hasta llevarlo a su paralelismo. ¿Sí? El paciente debe de sujetar la platina de Fox, no debe de morder por sí solo eso. ¿Sale? A todo paciente se le debe de sugerir que detenga con sus propias pulgares. Oh, perdón, permítame. Que detenga con sus propios pulgares la platina de Fox. ¿Vale? Viéndolo de frente, con respecto a la línea bipupilar, debe de haber un paralelismo con el plano de oclusión. Si llegara a existir una asimetría de la parte derecha con la izquierda, quiere decir que la parte izquierda tengo excedido el rodillo de cera. Tengo que recortar la parte izquierda del rodillo superior. ¿Sale? Entonces, tengo que emparejarlo o regularizar la medida o la distancia, perdón, la dimensión para que entre completamente paralelo a la línea bipupilar. ¿De acuerdo? Ahí tengo ya las distancias completamente paralelas. Si tengo la facilidad de tener este tipo de visión, yo puedo ver que el rodillo superior con respecto a la platina de Fox está completamente paralela al plano de Camper. ¿Vale? Así se vería si tuviera visión rayos X, ¿verdad? Entonces, una vez que yo haga el registro, antes de pasar al trazado de línea media, del índice interalar y todo lo que conlleva, necesito hacer el registro de relación céntrica. Aquí voy a anticiparme previo a la selección del tamaño de dientes o tipo de dientes que voy a utilizar. Voy a anticiparme a tener que trazar primero la línea media. Voy a hacer el trazado de la línea media. Tengo como referencia los frenillos o tengo como referencia, pues en este caso, la cara externa del paciente. Y luego voy a trazar el índice interalar. Recuerden que el índice interalar es la distancia de un ala de la nariz a la otra ala de la nariz. Y voy a bajar verticalmente esas líneas trazándolas sobre el rodillo. ¿De acuerdo? Del rodillo superior al inferior. Aquí ustedes ven que falta cera en la parte posterior. Ahorita les explico por qué. Antes de recortar esa cera en la parte posterior, ¿sí? Voy a recortar cera y ahorita les explico por qué. Recuerden que tenemos que hacer un registro de relación céntrica y tengo que dejarlo registrado. Previo al recorte de esa parte posterior de cera sobre el rodillo inferior, tengo que hacer el registro de la relación céntrica. Voy a pedirle al paciente que abra y cierre en una serie de movimientos
van a ser 8 series de 8. ¿Sí me explico? Va a ser 8 series donde el paciente en cada serie va a abrir y cerrar 8 veces. ¿Sí? Un ejemplo, le voy a pedir al paciente, a ver si me pueden ver ahí, que abra y cierre con sus rodillos, sus bases de registro puestas. Por eso aquí es importante que la base de registro tenga soporte y estabilidad, ¿sí? Si la base de registro no tiene soporte y estabilidad, entonces no voy a poder lograr adecuadamente un registro de relación céntrica, porque los rodillos se están moviendo o la base de registro se está cayendo constantemente y se va a dificultar este registro. Es importante que la base de registro se encuentre perfectamente bien adaptada a la boca del paciente, a la mucosa. Entonces, ¿sí ven mi cámara o la tienen apagada? ¿Sí la ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, la Voy vemos, doctor. a pedirle al paciente que abra y cierre. En una serie, el paciente va a hacer 8 aperturas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa es una serie. Y voy a registrar dónde llega la línea media superior con la línea media inferior. Y así sucesivamente hasta que complete las 8 series. Si en alguna de las series la línea media inferior se registra para otro lado, entonces tengo que marcar nuevamente la línea media inferior. ¿Sí? Y voy a hacer repetir otra vez esa serie. Bueno, voy a pasar a la siguiente serie. Otra vez el paciente va a abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar 8 veces y va a cerrar y a registrar nuevamente. Si esa línea se conservó en la misma línea inferior, así lo voy a dejar y voy a pasar a la siguiente serie. Y sucesivamente hasta que el paciente llegue a la 8ª serie de apertura y cierre. 8 por 8, ¿cuánto es? 64. 64. 64. El paciente tiene que abrir y cerrar 64 veces, ¿sí? Es por ese motivo. Entonces, o sea, si son 8 series, pues el paciente tiene que cerrar 8 veces, 64 veces, abrir y cerrar para poder registrar relación céntrica. Entonces, puede ver que en una serie la línea media inferior se mueva a un lado o al otro. Tenemos que hacer el nuevo registro. Tenemos que marcar nuevamente de la línea, la que nunca se va a mover porque es fijo y lo debemos de saber, es el maxilar superior. El rodillo superior nunca se mueve. El rodillo inferior puede haber una variante porque puede desplazarse a la izquierda, puede desplazarse a la derecha. Y tengo que hacer el registro nuevamente. Tengo que trazarlo otra vez. Si al final de la 8ª serie me llevó a donde empecé yo mi serie, en la serie 1, entonces ese es el registro de la relación céntrica. Yo ya hice una desprogramación muscular y eso me va a ayudar a registrar más fácil mi relación céntrica. Entonces voy a retirar el rodillo inferior y voy a recortarle a partir de la parte posterior, voy a recortar alrededor de 1 milímetro de cera. Y eso lo voy a complementar con modelina. Déjenme ver, espérenme. Le voy a recortar cera al rodillo inferior y luego voy a agregar modelina. El registro lo puedo hacer con modelina o lo puedo hacer con polivinilsiloxano, cualquiera de los dos. ¿Qué voy a hacer? Que como ya el paciente está desprogramada con su musculatura, con esa forma de abrir y cerrar, entonces tengo listo el registro en la parte posterior para registrarlo con modelina, con el material que más se nos facilite. Si voy a utilizar modelina, entonces necesito templar la modelina, meterla en agua caliente, amoldarla y adaptarla a donde le recorté yo esa parte de la cera, tanto derecho e izquierdo. Si yo voy a registrarlo, bueno, voy a adaptar la modelina y luego, para hacer el registro, tengo que templarlo o tengo que calentar la modelina, llevarlo a la boca y hacer que el paciente muerda para que me registre nuevamente la relación céntrica. Y de esa forma tengo yo registrado relación céntrica y relaciones intermaxilares. Si voy a utilizar polivinilsiloxano, es lo mismo. Ahí no hay necesidad incluso de templar nada. Así como lo tenemos, al paciente le vamos a inyectar silicón ligero en la parte posterior. Vamos a utilizar un adhesivo
para que el paciente inyectarle el silicón o el polivinilsiloxano en la parte posterior y vamos a hacer coincidir su oclusión en relación céntrica y su relación intermaxilar y de esa manera lo tenemos registrado. Tendríamos un resultado de esta manera. Conservo mi línea media, conservo mi línea de los caninos, ¿sí? Y estoy registrando con modelina la parte posterior. Voy a tener que hacer unas muescas en la parte superior para que se haga el registro y el resultado lo tengo así. Vean la parte superior, tengo muescas, ¿sí? 2 ranuras que voy a hacer para que se registren sobre la modelina una vez que la templo. Si lo voy a utilizar con polivinilsiloxano, es exactamente lo mismo. Voy a hacer muescas en la parte del rodillo superior para hacer mi relación céntrica y me registro intermaxilar. Y eso está listo ya para hacer el montaje o el registro. Si lo voy a montar en un articulador semiajustable, entonces lo tengo listo para hacer el registro en arco facial o lo tengo listo para llevarlo a un articulador tipo 2 o tipo 1, clase 1 o clase 2. ¿De acuerdo? Si yo quisiera registrarlo sobre un articulador semiajustable, necesito un arco facial. El arco facial, voy a salirme tantito de mi pantalla para que me puedan ver aquí. A mi arco facial, sobre el tenedor, sobre lo que es el tenedor, le voy a colocar, bueno, aquí ya lo tengo yo ya puesto, le voy a colocar modelina y la voy a calentar. Voy a llevar el tenedor individual, de manera individual, lo voy a llevar con la modelina templada y el rodillo superior colocado en boca. ¿De acuerdo? El rodillo superior lo voy a colocar en boca y voy a llevar mi modelina templada a la boca del paciente y voy a hacer el registro de ese tenedor sobre el rodillo superior. ¿De acuerdo? De esa manera, ahora sí les comparto aquí. Voy a ajustar mis olivas. Cada una de las olivas las voy a ir ajustando. La oliva del arco tiene que ir al meato auditivo. El nasion tiene que ir aquí bien fijo. Si se fijan, aquí el paciente ya no lo está deteniendo. El paciente, antes de que yo coloque el arco facial, debe de detener el tenedor. El tenedor debe estar colocado en la boca del paciente, justo como lo hicimos con la platina de Fox, deteniéndolo con sus pulgares. El paciente debe de mantener colocado siempre, en todo momento, con sus pulgares, la platina, lo que es el tenedor o la platina de registro. Una vez que ya tenemos ajustadas todas los tornillos o las olivas, ¿sí? Entonces, el arco se mantiene en su posición y ya está listo para registrar. No se debe de mover. El paciente, en el momento que lo suelta, el nasion se debe de mantener en su lugar. Si el nasion se cae, entonces se va a caer el registro que hicimos. Eso quiere decir que no está establecida adecuadamente la posición del modelo superior. El utilizar un arco facial es exclusivamente nada más para registrar el maxilar superior, y la posición de sus cóndilos, nada más. Única y exclusivamente para eso. Una vez que verificamos que el paciente lo soltó y se conserva perfectamente bien la posición que buscamos aquí, entonces cuando lo quitemos de la boca del paciente, se va a salir el rodillo. Se va a salir el rodillo junto con el arco. Vamos a retirar esta parte de aquí. Lo abrimos. Lo retiramos. Y esta parte, la base de registro superior con su rodillo, se va a venir pegada a la platina, porque hicimos el registro con modelina. ¿De acuerdo?
ponemos el rodillo, ponemos el modelo superior y esto ya está listo para hacer el montaje en articulador con arco facial en el modelo superior. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer que no se mueva hasta que lo lleve a su posición. ¿De acuerdo? Entonces, retiro esto ya está registrado, ya está en su posición y lo voy a evitar que no se me mueva. Esto ya no se me debe de mover, esto no se debe de alterar, esto no se debe de mover, mucho menos esto debe de moverse. Si yo me recargo o si yo lo pongo en un lugar donde le caiga algo, esto se altera y tengo que hacer un nuevo registro. Finalmente, esto está listo para llevarlo al montaje en articulador. Entonces, para el montaje del articulador, ahorita continuamos con lo que es la selección de diente. Voy a hacer tantito esto para atrás. ¿Ahí me ven? Entonces, mi articulador, algunos articuladores con montaje a través del arco facial traen estos pins, ¿sí? Estos pins son para que las olivas tienen un orificio. Esos pins son para que la oliva entre en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Hay otros que traen una platina inferior para montaje individual. No lo traen a través del arco. Es dependiendo del tipo de articulador que ustedes utilicen, al menos si es semiajustable. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente para el montaje. Una vez que yo ya hice ese registro, recuerden, tengo aquí registrado con modelina, mi modelo superior con el inferior. Yo ya lo tengo aquí establecido. Permítame tantito. Wait a moment. Ahí ya está bien puesto. ¿Sí? No hay necesidad de pegarlo. La misma modelina nos ayuda a buscar aquí la forma de cómo se mueve, de cómo mordió el paciente, cómo se registró. ¿Sí? Entonces, les voy a explicar cómo se hace con articulado semiajustable y cómo se va a hacer con uno de clase 2 o clase 1. Voy a colocar las olivas dentro de los pins, sobre los pins, que quede bien fijo, y aquí voy a apretar estos tornillitos, este de aquí, este de acá y este de acá. Ahí ya no se sale. Ahí, perdón. Ahí se mantiene fijo la oliva dentro del pin. ¿Sí? Entonces, esto se vería así. Voy a llevar mi modelo superior, donde se hizo el registro intermaxilar del arco. Lo voy a fijar a la platina y así se queda. ¿Sale? A la platina de montaje. Entonces, voy a colocar vaselina sobre la platina de montaje, que es en la parte esta. Voy a colocar vaselina sobre el modelo. Esto para evitar que el yeso no se me vaya a pegar, porque este es un modelo de trabajo que va a un proceso de enfrascado o prensado de acrílico. ¿Sí? Entonces, el modelo en realidad es el que necesitamos para cuando va al acabado final de la prostodoncia. Y luego, vamos a mezclar yeso para revestimiento, yeso para articular modelos, yeso para hacer zócalos, un yeso, pues, tipo París, ¿no? Es el que se utiliza para eso. Voy a mezclar yeso, le voy a poner una cantidad suficiente aquí, otra pequeña cantidad aquí, ¿sí? Y voy a hacer la presión
El yeso está aquí. Al momento de presionarlo, va a fluir. Para evitar que esto se me vaya a mover, esto debe de mantenerse aquí. Siempre en todo momento, aquí. Lo que voy a hacer es colocar una liga. Voy a colocar una liga exclusivamente nada más para que haga presión. Para que haga presión aquí y no se me altere esta parte de aquí. Esto debe estar siempre unido. ¿Sale? Una vez que vaya fraguando mi yeso, tengo que peinar aquí mi modelo, que quede muy guapo, que quede bonito, que no quede así todo el yeso esparcido, desparramado, dicen, ¿verdad? Que no quede así todo salido. Una vez que fraguó, entonces, ¿sí se fijaron que se movió? Se movió. Ahí se movió. Pero como este ya lo tengo registrado, ya no pasa nada. O sea, ya lo tengo montado. Este nada más es como ejemplo. Entonces, una vez que fraguó, al momento de abrir esto, el modelo se viene pegado aquí, con el yeso que pusimos. ¿Sale? Entonces, esto ya se mantiene pegado. Voy a retirar mi arco. Esto se mantiene aquí, ¿eh? Una vez que retiro yo mi arco, esto se conserva aquí. Entonces, voy a darle la vuelta. Esto se mantiene pegado. Y voy a colocar mi modelo inferior. Perdón. Voy a colocar mi modelo inferior. Esto se mantiene pegado, ¿eh? Figuremos que esto sigue pegado abajo. Entonces, mezclamos yeso para aplicarlo en la parte del modelo inferior, otro en la platina y lo llevamos al cierre. Presionamos, podemos volver a poner otra vez la liga aquí para que haga presión aquí y el material de yeso me ayude a mantener esta distancia, este vástago pegado a lo que es la platina anterior. Fluye el yeso y debo de peinarlo para dejarlo bonito y el modelo se conserva en el articulador de esta manera. ¿De acuerdo? De esa manera se hace el montaje sobre articulador semiajustable. Si yo quiero utilizar un articulador de clase 2 que únicamente me dé registros de apertura y cierre, como este, bueno, el clase 1 es el que me da nada más registros apertura y cierre. El clase 2 me puede dar registros incluso de movimientos también, tanto izquierda, derecha. ¿De acuerdo? Este es un clase 2, no es semiajustable. Este no es semiajustable. Este no necesito yo un arco facial. Y para hacerlo sobre un articulador de bisagra, clase 1 o clase 2, lo único que necesito es que mis modelos se mantengan fijos sobre la relación que nosotros ya registramos. ¿Sí? Estos no se mueven. Si se llegaran a mover, bueno, podemos colocar un puntito de cera aquí, un puntito de cera aquí, un puntito de cera aquí, cera fundida. Y lo que voy a hacer, igual, voy a colocar vaselina sobre las platinas del articulador, ¿sí? Para evitar que el articulador se quede pegado al yeso, ¿sí? O el yeso se quede pegado al articulador, ¿verdad? Y lo que voy a hacer aquí, lo voy a fijar en un solo bloque. Voy a mezclar el yeso, lo voy a colocar en la parte inferior y voy a asentarlos.
esto lo asiento sobre la mezcla de yeso que hice. Lo fijo, fluye el excedente, lo peino, lo dejo bonito, dejo que fragúe, aplico vaselina en la parte de la platina superior, aplico vaselina en la parte del modelo superior, mezclo yeso, lo coloco en esta parte de aquí, la cantidad considerable, presiono, el material de yeso fluye a través de aquí, fluye a través de aquí, lo que debo es peinarlo, recortarle el excedente, y así queda mi articulador montado en un articulador de bisagra, únicamente para que me ayude a abrir y cerrar, ¿sí? Nada más, de clase 1, que es como el que van a utilizar ustedes. Nada más, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esto puesto, entonces voy a pasar ya a lo que es el acabado final con mi paciente. Esto de montaje yo lo puedo hacer una vez que ya concluya con mi paciente. Una vez que ya haya hecho el registro intermaxilar y la relación céntrica que él haya tomado con el paciente, entonces se nos va a cortar aquí. Nos queda menos de un minuto. Nada más para hacer el montaje, perdón, la última parte que requiero hacer con el paciente. Bueno, antes de que nos saque aquí la presentación, ¿alguna duda, pregunta, comentario, jóvenes, al respecto? Antes de conectarnos a la última sesión. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer el montaje, ustedes van a hacer el montaje del modelo, como sus rodillos así lo tienen, van a hacer el montaje del modelo a un articulador, sea cual sea el que tengan, ¿sí? Uno de bisagra o uno semiajustable, si lo tienen, si lo van a hacer sobre semiajustable, no necesito hacer registros en arco facial, lo puedo pasar directamente, así como tengo mi articulador, así tal cual, lo pongo nada más, con yeso aquí, pongo el modelo, espero que fragúe y lo hago con el de arriba. Si lo quieren hacer con un articulador semiajustable, ¿verdad? No hay necesidad de arco facial. Aquí yo les explico cómo sería con arco facial nada más, para que tengan por lo menos el dato de cómo se haría. ¿Quién habla? Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para conseguir el articulador que usamos en la lista de material y conseguí? O sea, bueno, porque me lo rentaban por semestre y pues yo no lo tengo. Ni uno de bisagra tiene. No, ni uno de bisagra, o sea, no tengo. No, yo tampoco tengo. Uno de bisagra no le cuesta más de 200 pesos, ¿eh? No, ok. O sea, Es los que yo no les tengan dije, que no lo compraran porque el que les pedía era semiajustable. Pero yo creo que uno de bisagra, pues yo creo que sí lo podemos conseguir. ¿Sí? Por eso y sí les hice allí una aclaración previo a eso, que no íbamos a necesitar uno de semiajustable. Cuando estamos en presenciales sí pido el semiajustable, porque ahí les explico ya con ustedes cómo se hace el registro en arco facial. Pero uno de bisagra, pues yo creo que más de 200 pesos o más de 300 pesos no le cuesta. ¿Sí? Hay unos hasta de plástico que le cuestan mucho menos. ¿Sale? Entonces, ahorita, si alguien tiene uno de semiajustable, pues bueno, puede utilizarlo. No hay necesidad de comprarlo. No se los estoy exigiendo. Pero yo creo que el de bisagra sí lo podemos comprar, ¿no? Pues es un articulador que cuesta alrededor de 250 pesos, yo creo.
¿sí? Son de esos económicos, apertura y cierre. Hay unos de plástico que le puede funcionar, incluso son más económicos. Entonces usted tiene la opción de comprar uno de bisagra. Uno de semiajustable no, porque si fuera semiajustable, pues sí tendría que ser una inversión como mínimo de por lo menos 4,000 pesos. ¿Sale? Pero uno de bisagra es suficiente para continuar con la práctica. ¿De acuerdo? ¿Estilo de este está bien, doctor? Ese es de metal, ¿verdad? Sí. De plástico. Sí, ese está perfecto. Ese, así como le expliqué el último para el montaje, exactamente igual es como lo va a articular. Ok. ¿Sale? Y quien tenga el articulador semiajustable, si alguien por ahí lo tiene y que tenga un familiar o que se lo dieron o alguien que se le facilitó un articulador semiajustable, pues adelante, puede sacarle provecho y uso a ese articulador. No, en realidad, pues es lo mismo. Si alguien me lo presenta en un articulador de bisagra, pues no vale menos, no vale más que uno o sea, vale exactamente lo mismo en puntaje de práctica, vale exactamente lo mismo. ¿Sí? El objetivo es que ustedes aprendan por lo menos a montar un modelo en articulador y puede ser en uno de bisagra, no hay problema. ¿Sale? Chéquese eso para ver cuánto cuestan. Digo, no cuestan mucho en realidad. Uno de bisagra. ¿Sale? Como el que mostró aquí su compañero, ¿cómo se llama? Castro, ¿cómo se llama? Osvaldo. Osvaldo Cabral, ándale. Osvaldo Cabral. Exactamente igual como el que trae su compañero. ¿Sale? Bueno, continuamos antes de que se nos vaya el tiempo. Doc, dice La Alfredo última Rubio que sí lo parte. acepta. ¿Qué pasó? Que se acepta Alfredo Rubio, Doc. Alfredo Rubio. A ver. ¿Dónde está Alfredo? Ya no tengo esperas. Entré, Doc. Gracias, Sara. Ah, sí, ya no tenía esperas aquí. Ok, bueno, continuamos con la última parte. Es algo rápido, nada más para complementar previo al registro. Lo puedo hacer aparte, lo puedo hacer junto en la misma sesión donde hice el registro intermaxilar o donde obtuve la relación céntrica. Puedo hacer la selección de dientes o lo puedo hacer por aparte, en una cita después en el paciente. ¿Sí? De esta nos vamos a basar en el ancho, en el largo, en la profundidad y con referencias antropométricas igual. Aquí habíamos hablado incluso de la línea media, que es un recurso donde se puede determinar el ancho de los 6 dientes anteriores. Recuerden que el índice interalar es la distancia de canino a canino. Y este nos va a ayudar a poder obtener el ancho de los 6 dientes anteriores. Basándonos en el índice interalar, por ejemplo, aquí, voy a medir la distancia de la línea de un canino a la línea del otro canino, ¿de acuerdo? A esta distancia yo le voy a sumar alrededor de 5 milímetros. Hay autores que dicen 6, hay autores que dicen 7. Voy a utilizar una distancia promedio, no específicamente tiene que ser la ideal. Me puedo basar también cuando el paciente se encuentra sin apertura de labios, aquí por ejemplo sin retractores de labios, donde el paciente está en una posición pasiva, el paciente con respecto al índice de sus comisuras o al índice comisural, nos determina la distancia total del canino, ¿sí? De canino a canino. La distancia interalar nos determina a través del eje longitudinal del diente o a través del centro del canino, ¿de acuerdo? Si yo quiero irme a caras distales, tendría que aumentar de 5 a 7 milímetros aproximadamente. El índice interalar, repito, me ayuda para establecer la distancia de los 6 dientes anteriores. Entonces, tendría que medir aquí esta distancia. Yo lo puedo hacer ya fuera de la boca del paciente. ¿Qué voy a hacer? Que yo voy a agarrar mi modelito aquí y lo voy a medir con una regla. Voy a medir con una regla flexible.
a través de aquí, a través de acá, a esa distancia, 45, a esa distancia de 45 lo voy a medir, lo voy a aumentar todavía 7 milímetros para obtener un total de 52 milímetros de ancho de los 6 dientes anteriores, en línea curva, ¿eh? Para la distancia de la línea de la sonrisa, bueno, debo de vigilar que el paciente, una vez puestos sus rodillos en boca, el paciente sin apertura de labios o en este caso sin ningún tipo de aditamento que me retraiga labios, voy a hacer que el paciente trate de sonreír o que trate de descubrir su frenillo para hacer el registro de hasta dónde sería la línea de su sonrisa, ¿de acuerdo? Ahí la línea de la sonrisa principalmente lo que nos determina es la distancia o el largo de lo que es el labio, ¿eh? Nada más. Otro método que podemos utilizar es para sacar la medida de un diente o la medida de los dientes es basándonos en el índice visigomático. ¿Qué voy a hacer con respecto a esto? Puedo hacer yo la medición del índice visigomático tomando la distancia de un cigomático a otro cigomático. Lo puedo hacer incluso con un arco facial. ¿Sí? Aquí un arco facial que no estoy utilizando, lo puedo hacer más o menos, aquí mido la distancia. Permítanme tantito. Y luego, a esa distancia la voy a medir aproximadamente también. Voy a medir la distancia visigomática que hice de un lado a otro. Y esta distancia, vamos a suponer que sean 17 aproximadamente. No, perdón, alrededor de 13 o 14 milímetros. Esa distancia yo la voy a multiplicar por 16. 16 viene siendo una medida estándar. Es una medida donde incluso los que se dedican al arte, a hacer esculturas, a hacer pinturas, se basaban mucho en un número y era el 16 y es como el resultado de lo más perfecto. Por eso se obtiene del número 16. Entonces, la distancia visigomática que yo obtenga en el paciente de aquí a aquí, lo voy a multiplicar por 16. Ese resultado que yo obtenga va a ser el ancho del incisivo central superior. ¿De acuerdo? Basándonos en el índice cefálico del paciente, donde el paciente, pues podemos determinar si es braquicefálico, si es dolicocefálico, si es normocefálico, entonces determinamos la forma y tamaño del diente. Si el paciente es de cara ovoide, bueno, pues el diente viene siendo hay una forma redondeada. Si el paciente es delgado o una cara triangular, el diente viene siendo un poco triangular, o si es cuadrado, o la combinación de cuadrado con triángulo, cuadrado con ovoide, dependiendo las variantes que podamos resultar. Y cada uno es de acuerdo al índice cefálico que tiene el paciente. Con respecto a eso, nosotros nos vamos a guiar, nos vamos a guiar de acuerdo a un catálogo que ya existe, ¿sí? Y, por ejemplo, me voy a salir aquí tantito de compartir para ver si lo pueden ver. Si yo me baso aquí a un catálogo, ¿sí? De alguna casa comercial, sea Ivoclar, sea Dentsply, sea Acrirock, o sea, de lo que sea, todos manejan una forma estándar. Quiero decir, si yo obtengo la medida de los 6 dientes anteriores, yo voy a buscar, de acuerdo a la forma de la cara del paciente, cuadrado, triángulo, ovoide, ¿sí? Si es medio, si es pequeño, si es grande, ¿sí? Todo eso yo lo voy a buscar en un catálogo. El índice interalar me va a determinar la distancia de los 6 dientes anteriores. Si mi paciente es de cara triangular, entonces voy a buscar la cara, de acuerdo a la cara del paciente triangular, si el paciente tiene la distancia aproximada que yo voy a buscar.
y cada uno tiene la distancia. Y aquí tengo yo la distancia de lo que es el ancho del incisivo central, basándome en lo que es el índice visigomático. ¿Sí? Cada una de las medidas me establece la forma o el diente con el que va a articular. Déjenme explico. ¿Sí? Y aquí tengo una tablita donde cada una de las formas que yo vaya a obtener, si es una 11, ¿sí? Cada una tiene el número con el que va a buscar o a articular el diente inferior con el posterior. ¿Sí? O otra medida que yo puedo tener, otro resultado que yo puedo tener, si yo tengo la facilidad de tener este aditamento, un from selector, donde me indica aquí lo que es el índice interalar, que yo mido el índice interalar del paciente, y aquí tengo una flechita donde me dice large, medium, soft, ¿sí? Large, medium, soft. Y esta reglita me va a determinar la forma de diente que yo estoy buscando, ¿de acuerdo? Al índice interalar que yo estoy buscando. Entonces, aquí yo busco que es un large, bold, y me voy al large bold, que es 05, 43 o 44. Entonces, aquí tengo el large bold, que tengo el 05, 43 o... Espérenme. Aquí están, 05, 43. 05 o 43. Determino que sea la distancia de canino a canino, de canino a canino, la distancia que yo estoy buscando de 47 o 48, y la voy a corroborar con el ancho del incisivo central. ¿Sí se ve? Lo que les muestro, ¿sí se ve? ¿O no se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Y esto me ayuda para buscarlo un poco más rápido, pero si yo no cuento con esto, entonces voy a medir aquí la distancia que yo tengo con una regla flexible, voy a medir la distancia en el paciente de un canino a otro canino, más los 5 o los 7 milímetros, y esos 47, 50 milímetros que yo encuentre, entonces voy a buscar en un catálogo que yo vaya a utilizar, si es de Dentsply, Dentsply me maneja igual, que es pues la distancia que yo estoy buscando, ¿sí? Voy a buscar si es trapezoidal, cuadrada, déjenme ver, redondeada, ¿sí? Con respecto a cada uno de los anchos y largos que vienen aquí en sentido horizontal. De esa manera obtengo la medida correspondiente a la medida del paciente con el diente, ¿sí? Con respecto al color, lo comentamos ahí que de acuerdo al croma que el paciente determine, el croma no es más que el brillo que pudiéramos nosotros tener como resultado de con respecto a su tono de piel que el paciente tiene. Si es morenito, si es blanco, si es moreno claro, si es güerito, si es güerita, si es... Todo eso es de acuerdo al tipo de tono que nosotros vayamos a utilizar en tonos Vita, ¿verdad? Si es acrílico o si es de resina, o si es de porcelana incluso, ¿verdad? También cualquiera de esos tipos de moldes que vayamos a utilizar. Y de esta manera, pues una vez que concluimos la selección del diente, podemos llevarlo al articulado, al montaje del modelo al articulador, ¿sí? O viceversa, articularlo en una cita y luego en otra cita ya nada más determino la forma y tamaño, que lo ideal pues sería hacerlo todo, ¿no? Hacerlo todo en una sola cita. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan, jóvenes? ¿O los confundí más? O no sé si es lo mismo que habíamos visto o de plano ya me los confundí más, jóvenes. ¿Dudas, preguntas? No, doctor. Bueno, dígame.
No, tampoco. Oiga, doctor, ¿para cuándo quiere el video? Ahorita le contesto. Ahí les los encargo de tarea, por favor, esos datos, los nombres de los tercios que se manejan. ¿Sale? ¿Para cuándo caiga? ¿Para cuándo quiere el video? Pues para antes de la siguiente práctica, perdón, para antes de la siguiente clase. La siguiente clase viene siendo ya lo que es el montaje del diente, de dientes anteriores o colocación de dientes anteriores. ¿Faltan algunos equipos o ya fueron todos? Ya fuimos todos, ¿verdad? Ya no hay equipos pendientes, ¿verdad? ¿No? ¿Jefe de grupo ya fueron todos? Porque usted me pasó el último dato que eran todos, ¿verdad? Sí, ya fueron todos. Ya no hay pendientes. Ok, entonces, para la siguiente clase, a todos los equipos van a preparar el mismo capítulo. ¿Sale? Todos los equipos van a preparar el capítulo 25 que nos van a hablar de colocación de dientes anteriores. ¿Sí? Tal vez se puedan agrupar. ¿Cuántos equipos somos? Es que no traigo la lista y ahí es donde tengo el número de equipos que somos. Pero si me puede dar el dato a ver si somos parejos. ¿8? No. ¿Somos qué? ¿10 o 11? Somos 10, creo, Doc. ¿Sí? Sí, somos 10. ¿Somos 10? Ok, entonces se pueden agrupar en equipos de 2.